Antonia, Clara e Irene eran monjas discretas, entregadas a la fe. Un día, en 1991, salieron de su convento y nunca más se supo de ellas. No dejaron notas, no dejaron huellas. Durante más de 30 años, su desaparición fue un misterio sellado por el silencio, hasta que un cuaderno olvidado apareció entre las paredes resquebrajadas del viejo monasterio. Hoy vas a conocer la historia real de 3 mujeres que desaparecieron llevando consigo secretos que nadie imaginaba. Y lo que dejaron escrito cambia todo. El 21 de marzo de 2023, a eso de las 11 de la mañana, Rogelio Gallardo llevaba ya más de 2 horas retirando paneles dañados en la antigua biblioteca del convento de Nuestra Señora de los Dolores, un edificio silencioso en las afueras del pueblo mexicano de San Ignacio del Monte. Ladrillos antiguos, madera húmeda y yeso estropeado formaban parte del trabajo diario. Pero ese día, el sonido hueco detrás de un muro cambió su rutina para siempre. Primero pensó que era humedad, luego creyó que podía tratarse de un nido de animales. Golpeó con el mango del martillo y el rebote fue extraño, blando. Rasgó con cuidado, retiró el panel y entonces lo vio. Un hueco sellado, de no más de 30 centímetros de profundidad. Dentro, envuelto en un paño ennegrecido por el polvo, estaba un cuaderno de tapa de cuero marrón. No tenía título, solo una inscripción escrita con letra firme. Irene Morales, 1990-1991. Rogelio conocía la historia. En San Ignacio del Monte conocían el caso de las 3 monjas desaparecidas en febrero del 91, pero nunca imaginó tener en sus manos algo real. Miró a su alrededor. El silencio del lugar era abrumador. No llamó a la Madre Superiora. No tocó a nadie del convento. Guardó el cuaderno en su mochila y salió, decidido a hablar con una sola persona: Tomás Arriaga. Tomás había sido oficial de la Policía Federal, asignado a la región en 1991. Aunque se retiró por problemas de salud en 2018, jamás abandonó el caso. Muchos lo consideraban un obsesionado. Rogelio, sin conocerlo profundamente, confió en él porque sabía que había dedicado años a juntar piezas de un quebracabezas semienterrado. 40 minutos después, el cuaderno estaba sobre la mesa de la cocina de Tomás, junto a 2 tazas de café, y la mirada nerviosa de ambos no se despegaba de la portada. Abrieron con cautela. Las primeras páginas estaban llenas de observaciones sencillas: fechas de siembra, condiciones del huerto, oraciones, anotaciones del clima. Pero algo comenzaba a cambiar a medida que pasaban las hojas. Aparecían nombres, siglas, frases incompletas. Una decía: si alguien encuentra esto, sabrá que no fue por miedo. Tomás cerró el cuaderno lentamente. Rogelio, con la voz baja, dijo algo que ninguno olvidaría: esto va más allá de lo que imaginamos. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo a esta familia en los comentarios. Este caso no merece ser olvidado. En febrero de 1991, San Ignacio del Monte vivía uno de sus inviernos más duros en años. La temperatura nocturna descendía por debajo de 0 y las nieblas matinales cubrían los tejados con una capa blanca que parecía inmóvil. En el convento de Nuestra Señora de los Dolores, 15 religiosas de la Orden de las Carmelitas se entregaban a una vida de silencio, oración y servicio. Entre ellas, 3 figuras destacaban por razones muy distintas. La hermana Antonia Navarro, de 62 años, era la más antigua. Nacida en Guanajuato, había dedicado más de 40 años a la vida religiosa. Su presencia imponía respeto. Ojos grises, espalda recta, palabras escasas. Sin embargo, era querida por su sentido de justicia.
Dirigía el coro con una firmeza que contrastaba con la suavidad de su canto. La hermana Clara Benítez tenía 44 años y había sido médica en su vida anterior. Había abandonado su carrera en Monterrey tras una pérdida personal que nunca compartió con nadie. Responsable de la enfermería del convento, atendía a las religiosas mayores con un profesionalismo silencioso. Siempre llevaba un pequeño medallón de plata escondido bajo el hábito, el único recuerdo que conservaba de su pasado. La más joven era la hermana Irene Morales, apenas 27 años, nacida en una comunidad rural de Veracruz. Había llegado al convento 3 años antes, tras una crisis que tampoco explicó. Su carácter era cálido, su risa fácil, y sus manos parecían tener un don con las plantas. Transformó el huerto abandonado del convento en un oasis de vida, incluso en pleno invierno. En su tiempo libre, escribía en su diario, registrando tanto los ciclos del huerto como reflexiones sobre su fe. Durante esas semanas, quienes tenían contacto ocasional con el convento notaron ciertos cambios. Antonia parecía más tensa, como si esperara algo. Clara salía cada 3 días hacia la biblioteca pública del pueblo, pidiendo acceso a archivos civiles. Irene, por su parte, fue vista más de una vez conversando con el párroco local, el padre Julián Estrada, en los jardines traseros del convento. Las charlas, según quienes las presenciaron, no eran tranquilas. Ella solía salir de allí con el rostro apagado. El 17 de febrero de ese año, un domingo por la noche, las 3 cenaron juntas en un extremo del refectorio, algo que no solían hacer. Hablaron en voz muy baja, intercambiando notas dobladas. La hermana Margarita, entonces novicia, las observó desde su lugar y notó una tensión que nunca había visto en ninguna de ellas. A la mañana siguiente, lunes 18 de febrero, las 3 se levantaron para el rezo matutino a las 5, como siempre. Cantaron en la capilla, aunque Margarita juraría años después que la voz de Antonia temblaba en ciertas partes del salmo. Luego, cada una siguió su rutina. Antonia se encerró en el archivo, Clara en la enfermería e Irene en el jardín. Fue la última vez que alguien las vio con vida dentro del convento, y lo que ocurrió después fue tan inexplicable, tan meticuloso, que durante más de 30 años nadie pudo darle sentido. Quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un caso, es una herida abierta en la historia de un pueblo entero. Aquel mismo día, lunes 18 de febrero de 1991, cerca de las 4:30 de la tarde, un hombre que nadie conocía llegó al portón lateral del convento. Tocó 3 veces, con pausas breves. Llevaba un abrigo largo, oscuro y maletín de cuero. No mostró identificación ni mencionó un nombre. Solo pidió ver a la Madre Superiora, Sor Elvira. Según la hermana Cristina, que lo vio desde una de las ventanas del segundo piso, el hombre no tenía aspecto de religioso, pero tampoco de alguien fuera de lugar. Tenía algo calculado en su andar. Sor Elvira lo recibió en la sala de visitas. Estuvieron allí dentro poco más de 15 minutos. Nadie sabe con certeza de qué hablaron. La Madre Superiora nunca registró esa visita en el libro habitual, algo que causó extrañeza en las semanas posteriores, pero que en ese momento pasó desapercibido. Según ella, el hombre simplemente hablaba en nombre de un bien mayor. Esa noche, en la cena de las 6, las 3 religiosas se sentaron juntas otra vez. Esta vez no comieron nada. Irene llevaba los ojos rojos. Clara mantenía las manos bajo la mesa, aferradas al medallón. Antonia no alzó la mirada ni una sola vez durante la comida. Nadie rompió el silencio, y eso, en el ambiente ya sereno del convento, se sintió como una explosión muda. Después de la cena, en lugar de dirigirse al claustro como solían hacer, las 3 se dirigieron hacia la antigua sacristía.
Sor Margarita, que limpiaba cerca de la cocina, las vio pasar. Llevaban algo envuelto en un trapo oscuro. No era grande, pero se notaba que lo sostenían con cuidado. A las 7:15 de la noche, mientras el resto del convento se preparaba para el rezo de completas, nadie volvió a verlas. La hermana Gloria las buscó en sus celdas poco antes de las 8, cuando notó su ausencia en la capilla. Las camas estaban intactas, los libros abiertos, pero ningún rastro de ellas. El diario de Irene ya no estaba en su escondite habitual. El medallón de Clara, sin embargo, fue encontrado abierto sobre una Biblia en el Salmo 55. «¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y descansaría». La Madre Superiora, al ver que el tiempo pasaba sin señales, telefoneó al padre Julián Estrada, quien le aconsejó esperar hasta la mañana siguiente antes de contactar a las autoridades. Esa llamada duró menos de 3 minutos. Lo más extraño, sin embargo, fue que esa noche, pese al frío extremo, ninguna de las puertas interiores fue cerrada con llave. Era como si alguien supiera que no iban a volver. Eran casi las 9:30 cuando Sor Elvira finalmente se comunicó con la delegación de la Guardia Nacional en Santa Rita del Valle. Para entonces, una fina nevada comenzaba a cubrir el patio del convento, y lo que esa nieve ocultaría tomaría más de 3 décadas en salir a la luz. La madrugada del 19 de febrero, el silencio que envolvía San Ignacio del Monte era casi absoluto. Las calles del pueblo, adoquinadas y flanqueadas por faroles antiguos, estaban cubiertas por una delgada capa de nieve fresca. A las 6 de la mañana, cuando Sor Elvira notó que las 3 monjas aún no regresaban, dio la orden de comenzar a buscarlas dentro del convento. Las primeras inspecciones se centraron en el huerto, la biblioteca, la lavandería y el archivo. No había señales. Las celdas de Irene, Clara y Antonia estaban ordenadas, como si se hubieran levantado con normalidad. Pero había detalles imposibles de ignorar. La Biblia abierta con el medallón dejado a propósito, el diario de Irene ausente y una nota escrita con tinta azul en el escritorio de Antonia que decía simplemente: «No todo lo que crece se ve en la superficie». A las 8:15, la Guardia Nacional llegó al convento. 2 agentes, encabezados por el subteniente Joel Mendoza, iniciaron una búsqueda formal. Revisaron los jardines, los pasillos ocultos, el sótano del campanario, incluso el cementerio antiguo, donde yacían las religiosas fallecidas en décadas anteriores. No encontraron ni huellas, ni rastros, ni objetos abandonados, ni siquiera una pisada en la nieve recién caída. La puerta trasera estaba cerrada por dentro. La cadena del portón lateral había sido colocada de nuevo con un candado que, curiosamente, no pertenecía al convento. La hermana Margarita recordó haber visto por última vez a las 3 monjas cerca de los almacenes poco después de la cena. Ella estaba barriendo el pasillo de la despensa cuando las vio dirigirse hacia el fondo del convento. Llevaban consigo el paquete cubierto por un trapo oscuro. Irene, según dijo, tenía los ojos llorosos. Le sonrieron, como siempre, pero había una rigidez en sus gestos, como si contuvieran algo que no podían compartir. En paralelo, un agricultor llamado Ramón Castañeda, que entregaba verduras al convento todos los lunes por la tarde, declaró haberlas visto alrededor de las 5:30, cerca de la parte trasera del edificio. Según su relato, se encontraban hablando con un hombre de contextura media y cabello corto. No era de aquí, aseguró. Llevaba puesta una chaqueta negra y parecía estar dando instrucciones. Años más tarde, esa descripción coincidiría con la de Carlos Jiménez, un reportero independiente cuyo nombre volvería a aparecer en la investigación de forma inesperada. A medida que el día avanzaba, se intensificaron los operativos. Se unieron voluntarios del pueblo, perros rastreadores, linternas, cuerdas.
Buscaron entre los árboles, en los pozos, en las márgenes del río seco, pero no hubo nada, ni un zapato, ni una tela, ni una página del diario. Nada. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, o peor aún, como si alguien hubiera planeado cada detalle para borrar todo rastro de su existencia. Y lo más inquietante de todo, apenas está comenzando. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Historias como esta merecen ser contadas hasta el final. Esa misma noche, cuando la noticia de la desaparición volvió a recorrer el pueblo como un eco familiar y doloroso, Tomás Arriaga y Rogelio Gallardo, en completo silencio, seguían pasando una por una las páginas del cuaderno de Irene Morales. La caligrafía era firme, ordenada, pero conforme avanzaban hacia los meses finales de 1990, el tono de las entradas cambiaba con una claridad que ponía los pelos de punta. Lo que al principio eran anotaciones sobre tipos de semillas, lluvias tempranas y reflexiones personales sobre la fe, comenzó a mostrar señales de angustia, temor y secreto. El 12 de noviembre de 1990, Irene escribió: Clara me habló hoy. Lo que encontró en los archivos no debería existir, y sin embargo, está ahí. Dice que si lo denunciamos, nadie nos va a creer. En otra entrada, con fecha del 3 de diciembre, se lee: Antonia confirma que los documentos son auténticos. Hemos visto las firmas. Y también el dinero, mucho dinero. Hay cosas que no entiendo, pero lo que más duele es mirar a esas niñas y saber lo que les espera. Esas niñas. Tomás detuvo la lectura en seco. No había registros en San Ignacio del Monte de menores residiendo en el convento durante ese periodo. Las carmelitas descalzas no tenían orfanatos ni casas de acogida. ¿A qué niñas se refería Irene? Rogelio, inquieto, señaló un detalle. En el margen de una página del 7 de enero de 1991, Irene había dibujado un símbolo que parecía una cruz encerrada dentro de un círculo. Justo debajo, había una única palabra escrita con letras mayúsculas: sótano. Ese dibujo, casi imperceptible, fue el punto de partida que llevó a Tomás a buscar entre los planos antiguos del convento que él mismo había consultado décadas antes. Recordó vagamente que existía una sección clausurada desde tiempos coloniales, justo debajo de la capilla principal, que nunca había sido inspeccionada a fondo. La llamada Cripta Vieja, sellada en el siglo XIX por razones estructurales. Fue ahí donde tomó la decisión. No podían esperar a que alguien más se moviera. Al día siguiente, acompañados de Rogelio, cuya presencia como encargado de obra les daba acceso legal al lugar, entrarían en esa zona olvidada con un solo objetivo: comprobar si había algo enterrado bajo la historia oficial. Pero antes de cerrar el cuaderno esa noche, Tomás volvió a leer una frase escrita por Irene el 16 de febrero de 1991, 2 días antes de su desaparición. Estaba escrita con una caligrafía más agitada, como si lo hubiera escrito apresuradamente. Si alguien encuentra este diario, que sepa que no huimos por miedo, sino porque ya no podíamos vivir calladas. Nos están observando, pero la verdad tiene que salir. Cueste lo que cueste. Fue esa frase la que selló la decisión de actuar. Lo que Irene dejó entre esas páginas era más que palabras. Era una advertencia, y el tiempo para ignorarla había terminado. A la mañana siguiente, con la excusa formal de evaluar la integridad estructural del convento en el marco de la restauración, Rogelio llevó a Tomás al pasillo trasero de la capilla principal. Allí, tras mover 2 estanterías con herramientas antiguas y objetos litúrgicos en desuso, encontraron lo que los planos antiguos ya sugerían: una pequeña puerta de madera reforzada con hierro oxidado, oculta a plena vista. No tenía cerradura visible. Parecía más un acceso olvidado
que uno prohibido. Usaron una palanca para abrirla. Del otro lado, una escalera de piedra descendía hacia una oscuridad espesa. El aire era denso, con olor a humedad vieja y encierro. La linterna de Rogelio apenas alcanzaba a iluminar unos metros más allá del umbral. Bajaron con cautela, uno detrás del otro, hasta llegar a una cámara cuadrada de poco más de 3 metros por lado. Paredes de piedra desnuda, suelo de concreto agrietado y estanterías metálicas oxidadas alineadas contra una de las paredes. A simple vista, parecía solo una bodega antigua sin uso, pero cuando encendieron una lámpara más potente, lo vieron. En el centro del suelo, formando un patrón circular, había manchas que el tiempo no había logrado borrar del todo. Manchas oscuras, secas, que el ojo entrenado de Tomás reconoció de inmediato. «Esto es sangre», murmuró, agachándose con una linterna. Antes de hacer cualquier movimiento, tomaron fotografías, grabaron un video rápido con el celular de Rogelio y abandonaron el lugar tal como lo habían encontrado. Esa misma tarde, Tomás se comunicó directamente con la Comandancia Regional de la Guardia Nacional en Santa Rita del Valle y solicitó la intervención del teniente Marcos Escalante, un oficial joven pero conocido por su seriedad en casos delicados. La inspección oficial se llevó a cabo en la madrugada siguiente. La Madre Superiora actual, Sor Beatriz, quien había asumido la dirección del convento años después de los hechos, permitió el acceso sin mayores objeciones, aunque su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y confusión. Los peritos forenses ingresaron con equipo especializado. Confirmaron la presencia de sangre humana, aunque no pudieron determinar su antigüedad exacta. Lo más inquietante no fue solo el fluido seco sobre el suelo, sino lo que encontraron detrás de una de las estanterías. Oculta tras una falsa pared de madera, había una caja de archivo metálica cerrada con 2 pestillos simples. Dentro, cuidadosamente acomodados, había documentos contables, recibos de depósitos bancarios con destino a cuentas en Belice y Panamá, fotografías de niñas con códigos numéricos en el reverso y copias de cartas manuscritas firmadas por FM y JE. También había un sobre amarillo sellado con cera que llevaba escrito en el exterior: Archivo 1954X, Diócesis de Monterreal. Tomás no dijo nada en voz alta, pero Rogelio entendió su expresión de inmediato. Lo que estaban viendo no era un caso de desaparición, era la entrada a algo más grande, más turbio y mucho más peligroso. Antes de continuar, si esta historia te está impactando, compártela con alguien que también deba conocerla. No guardes silencio, hay verdades que no pueden seguir enterradas. La referencia al Archivo 1954X llevó al teniente Escalante a solicitar esa misma semana una orden judicial para acceder al archivo histórico de la Diócesis de Monterreal, ubicado en un edificio anexo a la catedral principal de la región. El encargado del archivo, el padre Herminio Lozano, llevaba más de 3 décadas a cargo de la administración del lugar. Al escuchar el nombre del archivo, frunció el ceño. «Ese código no pertenece a nuestro sistema», murmuró. «Aquí usamos fechas y nombres, nunca letras». Durante casi 2 horas buscaron entre cientos de carpetas sin encontrar nada, hasta que, frente a una bóveda empotrada detrás de un librero anclado al muro, el sacerdote se detuvo. Confesó que ese compartimento solo había sido abierto 2 veces desde que él estaba allí. Una cuando asumió el cargo, otra por pedido directo de un obispo ya fallecido. Al abrir la pesada puerta, una brisa helada y el olor a papel antiguo llenaron la sala. Solo había una decena de carpetas adentro. Una de ellas, en la parte inferior, estaba etiquetada a mano con tinta azul: 1954X. El teniente Escalante la colocó sobre la mesa con sumo cuidado. En su interior había documentos fechados entre 1976 y 1990.
La mayoría eran cartas entre el obispo Francisco de la Torre y diferentes congregaciones, pero algunas eran más explícitas. Una, fechada en marzo de 1987, autorizaba un programa de asistencia infantil de carácter reservado, orientado a ubicar a menores vulnerables en entornos familiares favorables fuera del país. Luego, apareció un informe médico firmado por Clara Benítez 3 años antes de adoptar el hábito. Allí denunciaba el uso de tranquilizantes en niños durante traslados, inconsistencias en los certificados médicos y algo más perturbador, la falta de documentación legal para muchas de esas adopciones. Al final del informe, una línea subrayada decía: «Mi conciencia no me permite continuar siendo parte de esto. Me retiro». Adjunto al expediente había una nota manuscrita, claramente posterior, escrita en papel membretado del convento de Nuestra Señora de los Dolores. Tomás reconoció la letra de inmediato. Era de la hermana Antonia. Decía: «Después de leer los informes que Clara ha reunido, el padre Julián nos ha amenazado con demandarnos por sustracción de documentos. Teme que vayamos a hablar con la prensa. Irene encontró en los archivos del sótano algo que podría darnos protección, pero debemos actuar con rapidez. No podemos seguir callando». Justo cuando el teniente Escalante leía esas palabras en voz alta, el teléfono del archivo sonó con fuerza. El padre Herminio atendió y su rostro palideció al instante. Era un agente desde el convento. Habían encontrado algo más. Entre las cajas metálicas revisadas en el sótano, escondido dentro de una bolsa sellada al vacío, había un viejo teléfono celular de principios de los 90. Pegado a él, con cinta adhesiva, un papel doblado. «Entregar esta evidencia. Código 1802-91». Esa fecha coincidía con el día exacto en que las 3 monjas desaparecieron. El antiguo teléfono, un modelo cuadrado y pesado, apenas funcionaba, pero con una batería adaptada y un técnico forense especializado, lograron reactivarlo. En su interior, solo un archivo de audio. La calidad era deficiente, llena de ruido de fondo y vibraciones, como si hubiera sido grabado de manera oculta. Sin embargo, las voces eran claras. «No pueden probar nada», decía un hombre. «Son solo conjeturas». «Tenemos los documentos», respondía una mujer con tono firme. «Y Clara tiene contactos en Monterrey que están dispuestos a hablar con periodistas, abogados. ¿Tienen idea de lo que provocaría esto?», insistía el hombre. «Un escándalo así arruinaría la fe de miles, el convento, la iglesia. El verdadero daño a la fe», interrumpía la mujer, «es utilizar el nombre de Dios para justificar crímenes. Esas niñas merecen justicia, sus familias merecen la verdad». La grabación terminaba abruptamente con un ruido fuerte, como un golpe seco o una puerta al cerrarse con fuerza. Con esa evidencia en manos, y gracias a las menciones anteriores al contacto externo con la prensa, Tomás sugirió volver a revisar un detalle que había sido olvidado desde 1991. El accidente de un vehículo en la ruta secundaria entre San Ignacio del Monte y la ciudad de Valle Blanco. Un coche había caído por una pendiente y fue catalogado como accidente aislado. El conductor, identificado como Carlos Jiménez, periodista freelance, murió en el acto. Cuando el equipo de la Guardia Nacional recuperó el expediente, hallaron algo alarmante. Nunca se había hecho un análisis de frenos ni una inspección técnica exhaustiva del vehículo. Simplemente fue remolcado y archivado. 29 días después del hallazgo del teléfono, una brigada con equipos especializados descendió al barranco. Ahí, entre arbustos, raíces y piedras, el Renault gris aún estaba parcialmente enterrado. Sorprendentemente, pese al paso del tiempo, muchos elementos se conservaban. La revisión forense fue inmediata. El sistema de frenos había sido intervenido. Había restos de sangre en el maletero que no pertenecían al conductor.
y entre los asientos traseros hallaron una libreta con coordenadas geográficas escritas a mano junto a una nota que decía: si no llegamos a tiempo, busquen bajo el tronco caído. La verdad lleva 32 años esperando ser oída. La ubicación llevaba a una zona montañosa, a unos 40 kilómetros del convento, un lugar apartado, sin caminos marcados, donde años atrás se había derrumbado un viejo árbol de mezquite tras una tormenta. La mañana siguiente, una cuadrilla de búsqueda, acompañada por el juez federal Armando Utrera, inició la excavación en el sitio exacto indicado. Las palas encontraron resistencia apenas a 1 metro de profundidad. Lo que emergió del suelo no era tierra ni raíces. Era una caja metálica hermética, protegida por varias capas de tela encerada y plástico. En su tapa, una inscripción en tinta negra: abrir solo en caso de nuestra muerte o desaparición. Firmada: Antonia Navarro, Clara Benítez, Irene Morales. Antes de continuar, si este contenido te está pareciendo importante, considera dejar tu comentario contando qué harías tú en su lugar. Tu opinión también forma parte de esta historia. Al abrir la caja metálica, todos contuvieron la respiración. En su interior había varias carpetas plastificadas, fotografías, cintas de audio, disquetes rotulados con fechas entre 1982 y 1991, y una carta. La hoja, cuidadosamente doblada y escrita a mano, estaba firmada por las 3 religiosas. El encabezado decía: si estás leyendo esto, probablemente no llegamos a nuestro destino. La carta relataba con detalles escalofriantes cómo fueron descubriendo lentamente una red de adopciones ilegales organizada desde el convento de Nuestra Señora de los Dolores, con apoyo de sectores de la Iglesia, funcionarios del antiguo Ministerio de Protección Familiar e incluso empresarios extranjeros. Todo comenzó cuando Clara, con sus conocimientos médicos, detectó irregularidades en los informes clínicos de niñas que habían pasado por el convento de manera temporal. Ninguna tenía papeles. Varias habían sido sedadas para ser trasladadas. Algunas hablaban de sus familias en El Salvador, Guatemala o el sur de México. Irene, encargada del huerto y de ayudar en la cocina, generó vínculos con las menores. Escuchó de sus bocas frases como: mi mamá me dijo que volvería, o nos sacaron de casa una noche y ya no vimos a nadie más. Esas conversaciones comenzaron a registrarlas por escrito. Antonia, con acceso a los archivos internos, siguió el rastro del dinero. Encontró donaciones que nunca fueron registradas oficialmente, transferencias a fundaciones con sedes en islas del Caribe, y documentos firmados por el padre Julián Estrada que mencionaban procesos de inserción internacional sin respaldo legal. La carta también narraba cómo intentaron exponer el caso discretamente, sin éxito, y cómo, cuando se acercaron a un periodista, Carlos Jiménez, fueron advertidas de que estaban siendo observadas. La noche del 18 de febrero de 1991, decidieron simular una huida voluntaria. Entregarían los documentos personalmente en Monterrey, donde Carlos los esperaría. Pero él nunca llegó. El cierre de la carta, escrito con letra visiblemente más temblorosa, decía: si nuestros cuerpos no aparecen, si nadie nos escucha, al menos que esta caja hable por nosotras. No fue cobardía, fue responsabilidad. Que la verdad se levante, aunque nosotras ya no podamos. El impacto fue inmediato. Las pruebas eran innegables. Se ordenaron arrestos, se abrieron procesos judiciales y se rastrearon cuentas bancarias y registros de adopciones en 5 países. En paralelo, una última coordenada hallada en uno de los disquetes llevó a un viejo refugio de pastores abandonado en las montañas. Allí, bajo una capa de escombros y maleza, se encontraron restos humanos en avanzado estado de descomposición. 3 cuerpos femeninos, ejecutados con disparos en la nuca.
Cerca de una de las paredes interiores, escrito con carbón vegetal, una frase sencilla: perdonen a quienes nos persiguieron. La verdad prevalecerá. El hallazgo estremeció a todo el país. Durante años, las tres religiosas habían sido objeto de rumores, que habían escapado por amor, que habían roto sus votos, que tal vez nunca existieron. Pero ahora estaban ahí, con la verdad al lado, con la dignidad intacta. Las imágenes de las tres religiosas, ahora recuperadas en fotografías sonrientes, comenzaron a aparecer en todos los medios nacionales. Lo que por años fue tratado como una desaparición sin explicación, un misterio relegado a rumores de pueblo, se transformó de pronto en una investigación federal de alto nivel. El llamado Caso Dolores sacudió la opinión pública y abrió heridas antiguas que muchas instituciones intentaron silenciar. El convento fue clausurado temporalmente. Las hermanas que lo habitaban, todas ajenas a los hechos ocurridos 3 décadas atrás, fueron trasladadas a otras comunidades. El edificio pasó a ser propiedad del Estado y poco después se inició su conversión en el Centro de Documentación por la Verdad y la Dignidad, dedicado a preservar la memoria de víctimas de redes de adopciones ilegales y tráfico infantil. En paralelo, el juez Armando Utrera lideró las audiencias iniciales con testimonios que dejaron al país en silencio. Exfuncionarios del extinto Ministerio de Protección Familiar fueron detenidos. 2 empresarios con vínculos financieros con el convento fueron acusados de lavado de dinero y encubrimiento. Incluso un excomandante de la policía de San Ignacio del Monte fue procesado por obstrucción de la justicia, tras comprobarse que había desviado intencionalmente la investigación en 1991. La evidencia recolectada por las 3 monjas, en particular la minuciosidad médica de Clara y las notas detalladas de Irene, permitieron identificar al menos a 216 niños que habían sido separados de sus familias entre 1978 y 1990. Varios de ellos fueron localizados, ahora ya adultos, viviendo en países como España, Alemania, Estados Unidos y Chile. Algunos de esos hombres y mujeres jamás habían conocido su verdadero origen. Otros, que siempre sospecharon que algo no encajaba en su historia de vida, por fin pudieron obtener respuestas. Se organizaron encuentros entre padres biológicos y sus hijos perdidos. Abrazos que tardaron décadas en llegar, y lágrimas que habían sido contenidas por años, marcaron momentos que ni la justicia ni el tiempo pueden reparar del todo, pero sí dignificar. Gabriel Benítez, hermano de Clara, fue quien organizó el funeral conjunto en Monterrey. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente conmovedora. Allí recordó que su hermana solo quería curar lo que dolía, aunque ese dolor no fuera físico. A su lado, Miguel Morales, tío de Irene, sostuvo entre sus manos el cuaderno original, ahora encuadernado y protegido, que había iniciado toda la cadena de revelaciones. Desde entonces, cada 18 de febrero, la plaza central de San Ignacio del Monte se llena de velas encendidas. No hay discursos ni procesiones, solo silencio. Un silencio que ya no es de encubrimiento, sino de respeto, de memoria. El diario de Irene Morales se expone hoy en una vitrina iluminada dentro del Centro de Documentación, abierto al público. Se encuentra abierto justo en su última página, donde puede leerse: si alguien encuentra esto, que sepa que no huimos por miedo. La verdad tenía que salir. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia real. No olvides compartir este video para que más personas conozcan lo que 3 mujeres valientes hicieron por otros, incluso cuando todo estaba en su contra. Porque hay verdades que, aunque se intenten enterrar, siempre encuentran la manera de florecer.